tenemos los aspersores fijos y los aspersores rotatorios. Los fijos tienen un diámetro mínimo de hasta media pulgada, y en el caso de los rotatorios el diámetro mínimo de estos aspersores es de 3/4 de pulgada. La presión mínima es de 12 metros de columna de agua para el caso de aspersores fijos, mientras que para el caso de aspersores rotatorios la presión mínima es de 20 metros de columna de agua para su diseño. El gasto probable de cada aspersor, ahora eso también depende del fabricante, ¿no? O sea, si el fabricante te indica en su catálogo que tal aspersor cumple con tal capacidad, ese es el que hay que colocar. Pero si no, en el reglamento también, en la hora de diseño, tú puedes estipular un gasto mínimo probable de los aspersores de 0.06 litros por segundo, en el caso de los fijos, y en el caso de los rotatorios es de 0.10 litros por segundo como mínimo. ¿Correcto? Entonces, considerando esos aspectos, podemos indicar el diseño correspondiente para ese tipo de aspersores. ¿Correcto? En el caso de sistemas de agua caliente, ¿no? Porque ya con el tema de riego culmina el tema del diseño de las redes de agua potable. En el caso de agua caliente, tiene como objetivo, obviamente, acatar la normatividad. La norma es la que indica que se puede usar agua caliente dentro de la instalación sanitaria. El diseño es seguro y satisfactorio en su funcionamiento y servicio. Utiliza una fuente de calor que sea económica, que sea durable, y que también la operación y mantenimiento sean pues adecuadas para ese sistema. En la actualidad, bueno, la higiene requiere de varios suministros de agua caliente en viviendas, hoteles, hospitales, donde el clima no permite utilizar el agua a su temperatura ambiente, ¿no? Se necesita de calentar el agua. Los sistemas de agua caliente se utilizan para higiene corporal, lavado de utensilios. Los factores de diseño es justamente por el tema de temperatura, ¿no? La higiene corporal, por ejemplo, es de 45 hasta 65 grados. Lavado de ropa y utensilios y para medicina pueden llegar incluso hasta 100 grados centígrados en el caso de uso para agua caliente. Para hacer agua caliente se utiliza energía, electricidad, gas, petróleo, vapor, luz solar, que son los más, lo más usado es electricidad, y de moda ahora se está poniendo el tema de poner paneles solares, ¿no? en las edificaciones para calentar agua. La dotación, según el reglamento de edificaciones, y también tamaño de la instalación determina si se usa un sistema directo o con recirculación, el tipo de calentador, ¿no? O sea, en un sistema de agua caliente hay dos métodos, ¿no? El sistema directo o el indirecto, que también se hace con recirculación, ¿correcto? Y de acuerdo a eso se coloca el tipo de calentador que se va a proyectar en el sistema. Por ejemplo, acá les muestro algunos tipos de calentadores instantáneos. Cuando hablamos de calentadores instantáneos, hablamos de aparatos muy parecidos a estos acá, y seguramente ustedes han visto en las duchas, cuando tú compras del Sodimac, esas duchas tipo campana, ¿no? Que se conectan al tomacorriente, ¿cómo se llama? Al interruptor, ¿no? Donde tú lo prendes, abres la ducha y solito suena y calienta, ¿no? Esos, por ejemplo, son los calentadores instantáneos, ¿no? Esos que tienen el riesgo de que si están peladitos, ¿no? Están en contacto con el agua y puede ocasionar algún tipo de accidente o cortocircuito. Pero estos son recomendables, por ejemplo, para instalaciones pequeñas, ¿no? O sea, para viviendas unifamiliares, que no tengan un tema de mucho uso. En cambio, las que utilizan calentador con almacenamiento, ¿no? Estas de aquí sí, estas de calentadores con almacenamiento, que es las que venden en los diferentes mercados. Esto sí es para calentadores que se necesita en sistemas grandes, ¿no? En otros sistemas, por ejemplo, en hospitales, por ejemplo, las calderas que se usan son calderas inmensas, ¿no? Con un montón de agua que calientan para esterilizar, para lavar ropa, para alimentos. Es un montón de calentadores que se usan en ese tipo de
edificaciones, ¿no? En el caso de hoteles, en el caso de restaurantes, viviendas, departamentos, puedes usar ese tipo de calentadores que son con almacenamiento. Y justamente en el reglamento, ¿no? En el reglamento nos habla de los calentadores y su capacidad, ¿no? Por ejemplo, en el mismo reglamento se puede calcular, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad de agua diaria caliente que se necesita de acuerdo al tipo de edificación? Por ejemplo, para edificios residenciales, tanto unifamiliares como multifamiliares, tenemos la capacidad del tanque en relación a la dotación diaria, ¿no? Por ejemplo, para residencias familiares, unifamiliares y multifamiliares, el tanque, la capacidad del tanque se calcula a 1/5 de la dotación, ¿no? Por ejemplo, hace rato calculamos, creo, la dotación era, ¿cuánto era la dotación? ¿Cuánto era? 1700, creo, ¿no? O 1500. Ya vamos a suponer que era 1500 litros, ¿no? 1500 litros. Entonces, para esa casa, si quiero darle agua caliente, la dotación es 1/5, ¿no? De este volumen, ¿no? Por ejemplo, sería esto por 1/5, ¿no? Eso sería entre 5, o sea, sería, ¿cuánto sería? 300, ¿no? 300 litros, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que comprarme un calentador con capacidad para 300 litros, ¿no? Entonces voy al mercado y compro o veo un catálogo donde voy a considerar un tanque con una capacidad diaria de 300 litros. Y al otro lado de aquí, esta es la capacidad horaria, ¿no? O sea, la capacidad horaria es la capacidad que tiene el equipo para la dotación diaria, pero en horas. O sea, la producción en horas, ¿no? Litros por hora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me dice la norma para viviendas? Que la capacidad horaria del equipo, ¿no? En relación a la dotación diaria es 1/7. 1500 entre 7. Eso va a ser la capacidad en horas de consumo, ¿correcto? Que yo voy a darle a la vivienda. Y asimismo, existe para los demás edificios, ¿no? Tenemos hoteles, restaurantes, gimnasios, hospitales y clínicas. Cada uno ya con su respectiva cálculo de capacidad, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad que debe tener todo el sistema de agua caliente en la red? ¿Correcto? Esas son las capacidades. Por ejemplo, miren, ¿no? Hacemos un cálculo sencillo. Determinar, dice, la capacidad de un tanque de almacenamiento y calentador de agua en un edificio multifamiliar que cuenta con 10 departamentos de un dormitorio, 10 departamentos de 2 y 10 departamentos de 3. Si vamos a la dotación de agua, vamos a ver que para un dormitorio es 120 litros por día, para 2 dormitorios 250 y para 3 dormitorios es 390. Si todos son 10, multiplicamos por 10, 1200, 2500 y 3900. Entonces el agua caliente total, ¿no? Viene a ser 7600 litros. Perdón, el agua total, no caliente, ¿no? Entonces acá 7600 litros. Recién acá, con la capacidad del tanque, que es 1/5, calculamos cuánto es la capacidad real del tanque de agua caliente ya, ¿no? Entonces 1/5, que es la capacidad total, me sale 1520 litros. O sea, la capacidad de tanque de agua caliente que yo necesito para esa edificación va a ser de 1520 litros, ¿correcto? Ahora, eso yo, bueno, si dependiendo de qué fabricante yo voy a comprar el producto, el calentador, lo tengo que convertir a galones para poder adquirirlo, ¿no? Si no, lo dejo en metros cúbicos, si no en litros. Y la capacidad del calentador, ¿no? Este es del tanque y este del calentador, es de 7600 entre 7. Más o menos la capacidad que tiene que tener es de 1085 litros por hora de producción de agua caliente, ¿correcto? Entonces lo que yo hago cuando voy a las tablas de los calentadores, ¿no? Bueno, acá hay un modelo 12S, que es de una fábrica, para un calentador
de 15, de calentador 5H de 300 galones por hora, justamente es el que me corresponde ese de aquí, ¿no? Porque si estoy diciendo que tiene que producir agua caliente de 1085 litros por hora, si lo convierto en galones por minuto, en galones por hora, perdón, me da justamente una producción de 290 galones por hora de agua caliente, ¿correcto? Y eso es lo que yo tengo que verificar en el equipo. O sea, cuando yo voy al catálogo del fabricante, tengo que comprobar que cumpla con las condiciones de requerimiento en volumen y de la capacidad del calentador para poder abastecer esa edificación. Asimismo, para hacer el cálculo hidráulico de la misma manera, ¿no? Yo lo que tengo que hacer por ejemplo, yo lo que hago, tengo el bañito, ¿no? Y aquí, al canto de aquí, acá vamos a ver que hay un ducto, ¿no? Hay un ducto. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, tú haces su trazo, ¿no? Trazo de agua fría, ¿no? Entra por acá el ducto, ¿no? Por acá. Vamos a suponer que es un tanque elevado, baja, agua fría de 1,5 pulgadas, por decirlo. Entonces, esta agua viene por aquí. Acá le hace su cajita ¿no? Su caja de la válvula. Aquí de la válvula. Y acá, se va por aquí. De frente para acá. Viene por aquí. Acá. Y se viene por acá, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ahí tengo el diseño, ¿no? Del tramo del baño, ¿no? Entonces, seguidamente yo tengo que abastecer a ese edificio o a esa zona con agua caliente. Del mismo modo, si hago un sistema mixto de recirculación, caballero tiene que ir con una montante, ¿no? Tiene que tener su válvula. Por ejemplo, en el caso de aquí, ahí está, ¿no? Agua caliente. Y para el lavatorio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya estoy considerando agua fría y agua caliente para el servicio, correcto, a través de montantes. Lo ideal es que siempre se tenga el tema de montantes, ¿no? Para poder hacer una buena distribución del diseño, ¿ya? Y no se olviden que siempre cuando hacemos el uso de agua caliente, no se olviden que cuando tú te paras frente a la ducha o frente a un lavatorio, siempre en la mano derecha es frío y en la mano izquierda es caliente, ¿no? Hay en algunos hoteles, yo por ejemplo donde me he quedado algunas veces, es al revés, ¿no? Tengo que hacer así para abrir, ¿no? el
el baño, ¿no? Pero lo recomendable es así. Y hacer el mismo proceso, por ejemplo, el ingeniero del cálculo hidráulico es igualito. No se olviden que acá también tiene Hunter, el agua caliente. Entonces, ese Hunter de agua caliente también tiene acá media pulgada y al final 3/4, ¿no? Acá baja agua caliente 3/4 de pulgada, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Baja agua caliente 3/4 de pulgada, ¿no? Ahí tienes que indicar, ¿no? Qué montante es y cuál es. Y encima, si vas a hacer de desagüe, acá al ladito, ¿no? Al otro extremo, digo, para que pueda bajar la montante de desagüe. Y así, ¿no? Vas haciendo el diseño característico de los baños. Ahora, en el caso de agua caliente, hay que tener en cuenta algunos dispositivos de seguridad. Porque como es agua caliente, está sometido al uso de energía, ¿no? En algún momento se puede sobrecalentar, puede haber algún tipo de accidente, una mala conexión, que necesariamente hay que evitar, ¿no? Entonces, se hace necesario el uso de aditamentos de seguridad para aliviar las presiones peligrosas y las temperaturas excesivas, a fin de evitar quemaduras, explosiones o que el tanque reviente. Las presiones se consideran peligrosas cuando ceden a presiones de trabajo del agua para las que se diseñan el equipo y la tubería de manera que resistan. Y tenemos estos casos, ¿no? Colocación de una válvula de retención en la tubería del suministro de agua fría al calentador. O sea, cuando tú tienes por ejemplo, tienes tu calentador en la azotea, ¿no? Aquí está el techo de la azotea. Acá está tu tanque elevado, ¿no? Y de tu tanque elevado tú mandas de tu alimentador a un punto donde acá están los calentadores, ¿no? Las termas. Acá justamente indica que debe haber una válvula de retención en la tubería de suministro del agua fría al calentador, ¿no? Válvula siempre de retención. Válvula de escape de presión. Dentro ya del sistema acá, cuando ya empiezas a hacer la conexión de agua caliente, ¿no? Que está en rojo, para que puedas distribuirlo a los diferentes alimentadores que hay, ¿no? Cada uno de estos debería tener su válvula de escape, ¿no? Tienen que tener una válvula de escape de presión, tienen que tener una válvula de alivio de temperatura, ¿no? Para la interrupción de energía, y también los tanques de almacenamiento de agua caliente deben instalarse de la manera que sus marcas de presión estén en un lugar accesible para su inspección, ¿no? Por lo general siempre se colocan en lugares abiertos, ¿no? O sea, tiene que estar abierto el sitio para que pueda ser fácilmente observable, ¿no? Entonces, esas son algunas recomendaciones cuando trabajamos con dispositivos de seguridad, ¿no? Ahora, se puede colocar calentadores por cada piso. Por ejemplo, si tengo unos departamentos, no sé, sí es factible también, pero siempre y cuando colocando un área exclusiva, ¿no? O sea, por ejemplo, si el arquitecto planea colocar calentadores por cada piso, ¿no? Que sí es posible, lo puede, tiene que colocar el espacio necesario donde van a ir los calentadores, ¿no? Calculando justamente lo que nosotros vamos a, bueno, en este caso el sanitario cuando lo diseña, ¿no? Calcula el volumen exacto. Entonces tiene que verificar que ese espacio sea asequible, tenga las condiciones de inspección adecuada, y que también no propicie tramos largos de instalación, ¿no? O sea, que sea un tramo muy extenso de la instalación, ¿no? O sea, si va a ser por piso, tiene que ser un lugar donde se distribuye adecuadamente en los baños o en los departamentos donde se está haciendo la construcción, la instalación, ¿no? O sea, tiene que ser no tan distanciado entre un punto y otro. Asimismo, acá hay otro ejemplito, ¿no? Por ejemplo, en un sistema directo, como les decía hace rato, ¿no? Nosotros en el diseño tenemos el sistema directo y el sistema indirecto también para agua caliente. En el sistema directo, por ejemplo, para agua caliente, que es este de aquí, el calentamiento directo consiste en calentar agua por contacto directo con superficies expuestas a altas temperaturas de fuego o gas, ¿no? Generados por la combustión o en contacto con las superficies calentadas eléctricamente o por elementos calefactores eléctricos sumergidos. Entonces, por ejemplo,
Agua caliente dice para un departamento de 3 dormitorios con un baño, ¿no? Inodoro, lavatorio, ducha, lavadero de cocina y lavadero de ropa. La dotación en el reglamento nos sale 390 litros. Por lo tanto, la capacidad del calentador, que es entre 5, debe ser 78 litros. Se asume 80 porque hay los calentadores hay de 80 litros, ¿no? O sea, no hay de 78, 80 litros. Para el cálculo de la temperatura de alimentación, se considera la máxima demanda simultánea de agua caliente, igualito que para agua fría, ¿no? Calculamos para lavatorio 0,65 Hunter, ducha 1,5, lavadero de ropa 3 y lavadero de cocina 2 Hunter. Al final nos sale una carga total de 7,25 unidades Hunter, que eso llevándolo a la tabla de caudales, ¿no? De gasto, me sale un caudal de 4,5 galones por minuto, ¿no? Convertido en galones. Y con la fórmula de Hassen, ¿no? Haciendo o aplicando el mismo modelo de Hassen, calculamos el gasto. Por ejemplo, acá está, ¿no? Un sistema directo, por ejemplo, más o menos así. Viene el agua fría, que viene del abastecimiento, entra a la caldera y de la caldera sale, ¿no? El agua para agua caliente dentro de la vivienda, ¿no? Y el tema de agua fría también sigue distribuyéndose sin problemas, ¿no? Ese es el esquema de la instalación de agua caliente, ¿no? Y siempre con el interruptor, ¿no? La válvula. Chica, se colgó. Una vez definido, dice, todos los elementos básicos como dotación, capacidad de producción, almacenamiento, si se da el caso, tipo de calentador, temperatura y consumos para el diseño de la red, se debe evitar que la tubería de agua caliente vaya empotrada en muros y pisos. Se emplea ductos, como hace rato le decía, ¿no? Hay que emplear ductos siempre, ¿no? No es necesario que esté empotrado. Para la libre dilatación o contracción de cambios de temperatura. Los equipos de agua caliente deben ubicarse en zonas adecuadas para operación y mantenimiento. Debe evitarse la combinación frecuente de metales opuestos que produzcan corrosión galvánica. Debe de tenerse en cuenta el recubrimiento de aislamiento térmico que debe llevar la tubería, ¿no? O sea, esa tubería CPVC que es especial tiene su aislador térmico. ¿Por qué tiene su aislador? Justamente para que no le permita disipar la calor, ¿no? O sea, la idea es que llegue la calor al punto donde se está usando, ¿no? A las temperaturas que vieron hace rato, ¿no? Entre 45 y 50 grados, y que no se disipe durante todo el trayecto que tiene que recorrer el agua caliente, ¿ya? Ahí tenemos un sistema, un circuito abierto, ¿no? Que desde aquí está la caldera, este es el acumulador de agua caliente, y esta es la distribución para cada montante, ¿no? Hay para 4 o 3 montantes, ¿no? O alimentadores. Mientras que el otro, que es un circuito con retorno, ¿no? Acá, por ejemplo, la desventaja de hacer estos circuitos es que de todas maneras tienes que necesitar dispositivos antirretorno, ¿no? Por ejemplo, una checa, ¿no? O a veces una válvula, que es el que te va a permitir el circuito de retorno, ¿no? Se calienta el agua hasta la caldera, entra agua fría, el acumulador, y del acumulador distribuye agua caliente a todos los puntos. Una vez que el agua se enfría, ¿no? Una vez que el agua empieza a enfriarse, es justamente que por la diferencia de densidad entre un agua fría y un agua caliente, otra vez retorna y otra vez ingresa. Solamente por densidad, sin necesidad de usar bombas, ¿no? Cuando son sistemas que están en circuitos como estos, ¿no? Circuitos cerrados, sin necesidad de algún tipo de bombeo. Como todos están en el mismo tubo, van recirculando, ¿no? Va haciendo la misma recirculación o el mismo retorno que lo llaman los de instalación de ese tipo de sistemas, ¿ya? Acá tenemos otra gemita, ¿no? De un sistema indirecto también, ¿no? Acá tengo la caldera, ¿no? Este de acá es el calentador, este con gas. Esta caldera me voy al almacenamiento, ¿no? Y de ese almacenamiento es lo que va a salir todo el agua caliente para todos los demás puntos de control, ¿no? Por ejemplo, acá ¿dónde está la tubería?
esta de aquí, que es la de retorno. Ahí está, la recirculación de agua caliente. Esta de acá, este tubo, ¿no? Es la que otra vez recircula y vuelve a entrar, ¿no? Esta es la que sale para el sistema, para la distribución, ¿no? Esta es la que sale agua caliente y esta de aquí es la que retorna, ¿no? Por variación de densidad. ¿No? Tenemos los dispositivos, como hay que tener en cuenta en la válvula de seguridad, válvulas de alivio. Tenemos en cuenta la válvula de tipo globo, tipo esfera, válvulas de retención de 3/4 de pulgada, como mínimo, válvulas de desagüe. O sea, una vez que ya, acá también ya hay que hacerle el mantenimiento, hay que tener una válvula de desagüe para que descargue todo lo que está acumulándose en el depósito de la terma, ¿no? Y bueno, la caldera también tiene que tener su dispositivo de control con sus respectivas válvulas y sus accesorios, ¿no? En el tema con recirculación, dice, se usa cuando la edificación requiere de un sistema de agua caliente muy eficiente con las siguientes características, ¿no? Primero, número importante de servicios sanitarios con requerimiento de agua caliente, distancias considerables entre el equipo de producción de agua caliente y los servicios, salida rápida de agua caliente para el aparato. Este sistema consiste en un equipo de producción de agua caliente, una red de distribución, un sistema de retorno, una electrobomba de retorno cuando se requiere, ¿no? Este sistema es regulado con temperatura de salida del calentador, temperatura de llegada en las salidas, temperatura de arranque y parada de retorno. Hoy en día todos estos sistemas, por ejemplo, son automatizados. Y por ejemplo, para estructuras mucho más grandes, por ejemplo, en el caso de condominios o de hoteles de 5 estrellas, ¿no? Esos hoteles, esos resorts, por ejemplo, ahí sí se usa el tema de equipos de electrobombas o de bombeo, ¿no? Para el tema de retorno del agua, ¿no? Llega a un nivel de recojo, a un tanque bajo, y luego se retorna otra vez al calentador, a la terma, para que otra vez haga el mismo reuso, ¿no? El mismo calentamiento de agua. Y también cuenta con bastantes temas de paradas de retorno. O sea, hay sensores, por ejemplo, hoy en día, de que cuando tú colocas un sistema de agua caliente, el sensor te indica si la temperatura bajó del rango que tú estás, o del rango que tú tienes que garantizar que llegue a la habitación del hotel, por ejemplo. Eso indica que el calentador va a empezar a producir más, o tiene que aumentar la producción de agua caliente para justamente disipar esa caída de temperatura, ¿no? Hay sensores que se colocan por pisos incluso, o si no, sensores que se colocan por ramales, o mejor dicho, por alimentadores, ¿no? Y eso obviamente son en hoteles más grandes, o sea, en edificaciones como hoteles que tienen más accesorios, más lujo, para garantizar el confort de las personas, ¿no? que están habitando en ese momento. Porque en sí el agua caliente es un poco más para confort, ¿no? No es un tema de que es necesario, ¿no? Colocar agua caliente sí o sí en los edificios. Pero es un tema más de confort para bañarte, pues en invierno, pues ¿quién se va a bañar con agua fría? Pues, ¿no? Si imagínate en invierno, la que frío. Menos yo, que en la sierra, pues, yo vivo todos los días llueve, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con 5 grados de temperatura en las madrugadas, ¿no? Y a las 6, 7 de la mañana el frío todavía se siente, ¿no? 6 grados, 5 grados, más o menos llegan. Es un frío de la patada. Y a quién se va a querer bañar pero con agua fría a esa hora, ¿no? Necesariamente tiene que tener, pues, su agua caliente, ¿no? Y eso es la ventaja de utilizar ese tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué más tenemos como procedimiento de diseño para agua con recirculación? La selección del tipo de calentador, ¿no? Se tendrá en cuenta el costo, disponibilidad del agente de calor o combustible, espacio disponible, costo de operación y mantenimiento y existencia en el mercado obviamente del calentador. Determinación del tamaño del equipo y volumen de almacenamiento. Se tendrá en cuenta el tipo de edificación y dotación y número de